soy Esteban Ubarri, ¿sabe? Hoy no quise regalar dulce ni caramelo ni nada de eso, pero me puse a pensar, hoy voy a hacerle un acertijo a las personas y el que me adivina, les voy a regalar un dólar. Tengo algunos dólares por aquí. Ustedes saben que yo soy medio chiro, pero el que me adivina el acertijo le voy a regalar $1. Ojalá encontremos varias personas que me ganen esto, así que vamos a buscar gente. Jorge Ortiz. Jorge Ortiz, mira Jorge, toma $1, que este dólar es tuyo. Se me viene esto. Vamos, es un acertijo. Ecuador empieza con E y termina con T. ¿Sí o no o por qué? No. ¿Por qué? Porque empieza con E y termina con R. Muy bien, toma otro $1. Ecuador empieza con E y termina con T. ¿Sí o no y por qué? No, ¿por qué me va a creer? Pues empieza con E y termina con R. Pues dice Ecuador. Toma otro $1. Ecuador empieza con E y termina con T. ¿Sí o no y por qué? Ay, pórtate serio. Pues Ecuador siempre empieza con E pues, y termina con R. Pues habla bien. Pues. Dame los $3, mueve. Te estoy grabando, van 2, falta $1. Oh, te mango un pillo. Mira. Me da la plata y luego me la quito. Mira, te voy a decir por qué. ¿Por qué te estás equivocando? ¿Por qué? Dime. Ya, mira. Ecuador empieza con E, ¿verdad? No. ¿Y termina con qué empieza? Habla serio, así no se coge personal. Vamos a ver. Pero si no, ¿ya supiste o no? Sí. Bueno, felicitación por el embarazo, mijo. Vámonos. Bueno, amigo, yo ahorita estoy con Anthony, mira, tengo $1. Si me adivinas un acertijo, te lo regalo, ¿vale? ¿Listo? Ponte a pensar. Ecuador empieza con E y termina con T. ¿Sí o no y por qué? No, ¿Por qué? porque no termina en T sino en R. Mira, te voy a dar otra oportunidad y te voy a regalar otro $1, pero si lo adivinas. Ecuador empieza con E y termina con T. ¿Sí o no y por qué? Ecuador, pues con T, no termina en T sino en R, pues. ¿Seguro? Sí. Muy bien, dame tus $2. Dámelo. Acabas de perder, pues loco. ¿Sabes por qué? A ver, mira. Ecuador empieza con E y empieza con qué empieza. ¿Termina con qué empieza? A ver, dime. Ya, ¿Sí o no? No puedes. no. Mira, termina es una palabra. ¿Y con qué letra empieza termina? Termina con T, pues. Ya, Ecuador empieza con E y empieza con... T. Ya, muy bien, bravo. Sígueme que ahorita estoy aquí con Don Jefferson Hola. Orellana. Don Jefferson quiere ganarse $1 a la vaca. Mire, ese $1 agarra lo que es suyo. Ese $1 es suyo si me adivina un acertijo. A ver, dígame. Mira, Ecuador empieza con E y termina con T. Ecuador empieza con E y termina con T. ¿Sí o no? Ecuador empieza con E y termina con T. Sí. No, No. porque termina en R. No, Ecuador. Don Ye, está muy equivocado. Ecuador empieza con E y termina con T. ¿Por qué? A ver, Ecuador, ¿con qué letra empieza? Con la E. Ya, y termina... Con la R. No, ¿termina con qué letra empieza? Con la E. No, ¿termina con qué letra empieza? Con la T. Claro, pues Ecuador empieza con E y termina con T. ¿Sí o no? Ah, sí. Está Deme bien. mi $1, me voy. Eso nomás, hermano. Vamos. Didier Erazo. Didier, Sí. Didier, toma $1. Ya. Mira, Ecuador empieza con E y termina con T. ¿Sí o no y por qué? No. 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 A ver, mira, te voy a dar otro $1. Mira, piensa bien. Ecuador empieza con E y termina con T. ¿Sí o no y por qué? No, pero no que termine en R. Dame los $2. No pudiste, te di 2 oportunidades. Mira, Ecuador es una palabra, ¿verdad? Que empieza con qué empieza. Con R. Ya, y termina es otra palabra que empieza con... Con T. Ya, ¿viste? Sí. Está nada, ya, bueno, no importa. A veces es difícil. Mira. Ecuador empieza con E y termina con T. ¿Sí o no y por qué? A ver, no y con T. No porque termina en R, pero Ya, te voy a dar otro $1. Este $1 es tuyo y es tu última oportunidad. No le hagas caer. Tu última oportunidad. Ecuador empieza con E y termina con T. ¿Sí o no y por qué? no termina con T porque termina con R. Dame Ecuador. los $2. Acabas de perder. Mira, te voy a decir el acertijo. Mira, Ecuador empieza con E, ¿verdad? Ya. Y termina, ¿con qué letra empieza? Con E. No, la palabra termina es otra palabra. Ecuador es una y termina es otra. Termina con T. Ya. Lástima, bro. Bueno, otra ocasión. Vámonos, pila. Bueno, ahorita estoy con Carolina. Carolina. Mira, toma $1. Si me adivinas este acertijo, el $1 es tuyo. Ecuador empieza con E y termina con T. ¿Sí o no y por qué? A ver, no, porque Ecuador, o sea, termina con R, pues. Mira, toma otro $1. Te voy a dar una última oportunidad. Y si la piensas bien, te llevas $2 gratis. Ecuador empieza con E y termina con T. ¿Sí o no y por qué?
O sea, no, porque Ecuador, o sea, termina en R, pues. Muy bien, dame los $2. Perdiste, flaca. ¿Pero por qué? A ver. A ver, mira, Ecuador empieza con E. Ya. Termina es otra palabra que empieza también con... Te. Sí, viste, Ecuador empieza con E y termina con T. Concha. No, pero tranquilo que tenemos un premio de consolación, mira. Agárrate un dulcecito. Y uno para usted por estar viéndonos. Gracias. Hola. Mira, Alicia, te voy a regalar $1, coge este $1. Este $1 es tuyo si me adivinas este acertijo, ¿vale? Ok. Ecuador empieza con E y termina con T. ¿Sí o no y por qué? No, ¿Por qué? porque termina con R. Te voy a dar otra oportunidad. Ecuador empieza con E y termina con T. ¿Sí o no y por qué? No sé. Ecuador empieza con E y termina con T. ¿Sí o no y por qué? Termina con T. Ahí sí me la pusiste dura. No. Difícil, mira, vamos a hacer lo siguiente. Te voy a poner $2 si me la adivinas. ¿Listos? Termina con T. Ecuador empieza con E y termina con T. Adivíname ese acertijo. ¿Sí, no y por qué? No sé. No sé por qué. Si tú me adivinas el acertijo, te llevas el $1. ¿Listo? Ok. Ecuador empieza con E y termina con T. ¿Sí o no y por qué? Ecuador empieza con E y termina con T. No. No. Negativo. Ya, te voy a dar otro $1. Este es el $1 y te lo puedes ganar. Esta es la última oportunidad. Ecuador empieza con E y termina con T. ¿Sí o no y por qué? Porque no tiene, pues, T la palabra Ecuador, pues. No, Ecuador es una palabra y termina es otra. Obvio, mira, Ecuador empieza con E y termina con T. Ahí me la ganaste. Sí, pero bueno, después te veré. Próximamente te hablé que ganes algo. Bueno, vamos a ver, pues, en la próxima. Hernán, mira, toma $1. Si tú me adivinas este acertijo, te llevas $1, ¿listo? Ya. Ecuador empieza con E y termina con T. ¿Sí o no y por qué es un acertijo? No, ¿Por qué? porque Ecuador termina en R. Mira, te voy a dar otro $1. Ecuador empieza con E y termina con T. ¿Sí o no y por qué? No, ¿Por qué? porque termina con R. No, mira, ¿sabes qué? Te voy a dar otra oportunidad. A casi mucho no le doy la tercera oportunidad. Toma otro $1. Ecuador empieza con E y termina con T. ¿Sí o no y por qué? No, pues porque Ecuador empieza con E y termina en R. ¿Sabes qué? Mira, creo que tengo otro $1 disponible por aquí. Mira, el último $1 y esta es la última oportunidad que te voy a dar a ti. Ecuador empieza con E y termina con T. ¿Sí o no y por qué? A ver, Ecuador empieza con E y termina con T. No, sigo en no. No, sí. No. ¿Por qué? Porque yo ya le dije, porque termina en R. Dame los $4, bueno. No adivinaste, escúchame. Ecuador es una palabra que empieza con E, ¿verdad? ¿Termina con qué letra empieza? Termina Compa, ¿termina con qué letra empieza? con T. ¿Ya viste? Ah. Mira, agarre. Ecuador empieza con E y termina con T. ¿Sí o no y por qué? Con T no termina. Mire, ¿sabes qué? Me voy a arriesgar a algo más que no he hecho todavía. Me salió $5, le voy a dar $7. Tenga, $7 para usted si me la adivina bien. Ecuador empieza con E y termina con T. ¿Sí y no o por qué? No termina con T. ¿Por qué? Porque no, que es con R. Mira, toma $1. Ya. Adivíname este acertijo. Ecuador empieza con E y termina con T. ¿Sí o no y por qué? No, ya a mí no me toma tus $. Dale, no, vamos. Mira, te voy a dar otro $1 para que tengas la oportunidad más fácil. Ecuador empieza con E y termina con T. ¿Sí o no y por qué? No. No. Mira, me voy a arriesgar a hacer algo contigo, mira. Te voy a dar uno de 10. ¿Sabes qué? Te doy el de 10 si me lo adivinas, rápido. $12 que lo estoy grabando que son tuyos, ¿vale? Ecuador empieza con E y termina con T. ¿Sí o no y por qué? No. No termina en T porque Ecuador termina con R, pues. Dame los $12. Perdiste, brother. Mira, escúchame. Ecuador es una palabra que empieza con E, ¿verdad? Ya. Y termina es otra palabra que termina. ¿Con qué termina? Empieza con la letra T, brother. Termina, T. Ecuador empieza con E y termina con T. También, ¿ah? No, ya me ganás. Bueno, me arriesgué a darte $12 y si me la adivinas te los doy. Dale, pila. Lisset, muy bien, mira, Lisset, toma $1. Ya. Si me adivinas el acertijo, te llevas el $1. Ecuador empieza con E y termina con T. ¿Sí o no y por qué? ¿Cómo? Ecuador empieza con E y termina con T. ¿Sí o no y por qué? No, ¿Por qué? porque Ecuador termina en R. Toma $1. Van $2. Mira, Ecuador empieza con E y termina con T. ¿Sí o no y por qué? No, ¿Por qué? porque comienza con E y termina en R. No. No. Te voy a dar $4 que son tuyos y piénsalo bien. Ecuador empieza con E y termina con T. ¿Sí o no y por qué? No, ¿Por qué?
porque termina en dor y comienza con E. No, dame, Lice, te lo voy a decir así facilito, mira. Ecuador es una palabra que empieza con E, ¿verdad? Sí. Ya. Termina, ¿con qué letra empieza? Ecuador. No, termina. La palabra termina, ¿con qué letra empieza? Con T. Ya, Ecuador empieza con E y termina ¿con qué? Con T. ¿Por qué? Oye, tú eres mal. Sí, viste, no, pero en otra oportunidad, chao, cuídate. Bueno amigos, hasta aquí llegó este acertijo. Bueno, nadie pudo adivinar. Bueno, es una pequeña tristeza que la gente no pudo adivinar este acertijo. Pero bueno, la próxima semana tal vez tenga un poquito más de suerte. Así que nos vemos la próxima semana. Así que ¡chao!